Idi Amin, la historia esquiva de África. ¿Sabías que uno de los dictadores más temidos del siglo XX nació en un rincón olvidado del mundo, como un niño sin nombre, sin padre y sin futuro? Esta es la historia de cómo un niño invisible se convirtió en una figura que el mundo jamás podría borrar de su memoria. Quédate hasta el final del video para descubrir este impresionante dato y otros más que guarda esta increíble historia. No olvides dejar un me gusta y suscribirte. Comencemos. Un niño anónimo. En 1925, en Koboko, un remoto pueblo al norte de Uganda, nació un niño que parecía destinado al anonimato. Entre chozas de barro y caminos de tierra roja, Idi Amin creció sin un padre presente, ya que lo abandonó a muy corta edad, y con una madre de la etnia Lukbara que luchaba por sobrevivir. En una sociedad en la cual la identidad y la pertenencia eran todo, Amin creció como un outsider, marcado por la pobreza, la exclusión y el silencio en torno a su padre. Desde niño aprendió una lección brutal. Si quieres que te vean, tendrás que hacer que te teman. Del instinto a la fuerza. La escuela casi nunca fue parte de su historia, solo llegó hasta cuarto grado. Mientras otros niños soñaban con libros y ciudades, Amin entrenaba su cuerpo y sobrevivía en un ambiente rural. Su imponente físico y su instinto lo diferenciaron. Cuando los británicos llegaron buscando soldados locales para sus King's African Rifles, Idi Amin era justo lo que necesitaban. Fuerza, obediencia y una disposición brutal. Reclutado en 1946 como cocinero, rápidamente ascendió, no por su habilidad culinaria, sino por su tamaño y su capacidad para seguir órdenes sin cuestionarlas. Por primera vez, el niño invisible tenía un uniforme, un propósito y un lugar en el mundo. Pero lo que estaba aprendiendo iba más allá de la disciplina. Estaba descubriendo el poder del miedo. Idi Amin no solo estaba siendo visto, estaba preparándose para ser temido. La forja de un monstruo. En los años 40, África seguía atrapada bajo el yugo de las potencias europeas. Uganda era una colonia británica y un joven musculoso llamado Idi Amin ya vestía el uniforme del King's African Rifles, el brazo militar colonial del Reino Unido en África. Pero Amin no era solo un soldado, era una esponja de violencia. Los británicos gobernaban con puño de hierro, castigaban sin remordimientos y mandaban sin disculpas. Amin absorbía cada golpe, cada orden y cada muerte. Lo enviaron a luchar contra los Mau Mau en Kenia, un movimiento de liberación feroz y decidido. Allí vio la sangre, la muerte y aprendió una lección inquietante. El miedo, administrado con precisión, es más efectivo que el respeto. No era inteligente, quizás, pero sí astuto. No era diplomático, pero su carisma lo hacía magnético. Se ganaba la lealtad de sus hombres con bromas y brutalidad, protegiendo a quienes estaban con él y aplastando a quienes no. Idi Amin no nació monstruo, lo hicieron. Su infancia rota y su obediencia ciega forjaron el germen del dictador. Para ganarse el respeto de un imperio que despreciaba su piel y su cultura, Amin eligió el camino de la brutalidad. Cada paso lo acercaba al poder y al abismo. El ascenso del guardián oscuro. El ejército le dio a Idi Amin lo que su infancia nunca pudo ofrecerle: estructura, autoridad y reconocimiento. Mientras otros oficiales africanos avanzaban lentamente, Amin ascendía como un cohete. Sin casi educación formal y con un historial de violencia, su rápido ascenso despertaba sospechas. Pero los británicos lo necesitaban. Amin no opinaba, no se metía en política y sabía cómo imponer el orden que el imperio demandaba. En 1957 lo enviaron a Somalia y luego al norte de Uganda para sofocar conflictos tribales. Su reputación crecía, despiadado pero eficaz. Para los británicos era eficiencia, para el pueblo, un monstruo en formación. Algo empezaba a cambiar. Amin veía la fragilidad de los superiores blancos, sus contradicciones, sus miedos. Y entonces entendió. No eran tan poderosos, solo aparentaban serlo. Si ellos podían gobernar Uganda desde Londres, ¿por qué no él, que había sangrado por su tierra? En 1962, Uganda obtuvo su independencia. El imperio se retiró, pero dejó sembrado el caos. Entre esas semillas estaba Amin, ahora entrenado en Israel, experto en tácticas y maniobras. Regresó más ambicioso y seguro. Nombrado subcomandante del ejército por Milton Obote, el presidente electo, Amin se convirtió en el perro guardián perfecto. Pero sus ojos evaluaban y esperaban.
El poder era suyo, solo debía tomarlo. El traidor silencioso. El niño invisible de Koboko había desaparecido. En su lugar estaba un soldado con acceso a armas, tropas y secretos de Estado. Idi Amin había aprendido una lección crucial de los británicos. La disciplina sin empatía puede doblegar cualquier nación. La pregunta no era si tomaría el poder, sino cuándo. Amin, el perro fiel del presidente Milton Obote, se convirtió en su verdugo. La traición no llegó con una daga en la espalda, sino con una sonrisa y la promesa de lealtad eterna. Uganda, recién independizada, era un país frágil, dividido por tribus, intereses económicos y cicatrices coloniales. Obote, desesperado por consolidar el poder, cometió un error fatal: confiar en Amin, un hombre que solo entendía el lenguaje de la fuerza. Amin, ya una figura mediática, carismático y magnético, visitaba mercados, hablaba con soldados rasos y escuchaba al pueblo. Cada palabra alimentaba su ambición. En 1966, un escándalo de contrabando de oro y marfil desde el Congo rompió la relación entre Obote y Amin. Pero Amin ya tenía su propio ejército, formado por leales de tribus marginadas. Cuando Obote viajó a Singapur, Amin vio su oportunidad. Con una calma escalofriante, ejecutó un golpe de estado silencioso. La pesadilla había comenzado. El amanecer del dictador. Idi Amin toma Uganda. La madrugada del 25 de enero de 1971, Uganda despertó en un silencio inquietante. Sin disparos, sin barricadas, sin caos. Solo una voz firme en la radio. Idi Amin había tomado el control del país. Con tanques en las calles, rutas bloqueadas y el aeropuerto asegurado, el general proclamó que el ejército había actuado para salvar la nación. Milton Obote, lejos de casa, había caído. Amin prometía paz, orden y respeto por los militares. Su voz resonaba en suajili, el idioma del pueblo, y no en inglés, el idioma de los colonos. Era un mensaje diseñado para conquistar corazones y funcionó. Uganda lo celebró. En las primeras semanas, Amin se mostró como el líder ideal. Paseaba por las calles, abrazaba a niños, visitaba hospitales y saludaba a la gente. La prensa lo adoraba. El pueblo lo veneraba. Pero detrás de esa fachada amable, el dictador ya había comenzado su obra oscura. Antes del golpe, había elaborado una lista de enemigos: jueces, ministros y líderes tribales que debían desaparecer, y nadie los volvió a ver. El hambre de poder de Amin crecía. No solo quería gobernar Uganda, quería purificarla. Traidores, enemigos y cualquier duda hacia su autoridad serían erradicados. El Salvador se transformaba en una sombra aterradora. El padre oscuro de Uganda. Uganda, un país fracturado por la pobreza, el miedo y las tensiones étnicas, recibió a Idi Amin como a un salvador. Obote había caído y el general sonriente prometía una nueva era. Durante los primeros días, Amin desplegó una estrategia impecable. Caminaba entre civiles, visitaba mezquitas e iglesias, liberaba presos políticos y hablaba en lenguas locales como suajili y luganda. Su mensaje llegaba a todos. Era el hombre del pueblo, el líder que Uganda necesitaba. Pero detrás de cada sonrisa y apretón de manos, se gestaba un plan mucho más oscuro. En las sombras, Amin comenzó una purga silenciosa. Altos mandos militares, jueces, académicos y antiguos aliados de Obote desaparecieron uno por uno. Algunos fueron hallados en ríos, otros ni siquiera eso. Su método era escalofriante. No había gritos ni escándalos, solo miedo quirúrgico. Una cita, una reunión y nunca más se los veía. Amin perfeccionó el arte del terror silencioso. En menos de 6 meses, la represión se intensificó. Las Fuerzas Armadas se convirtieron en su policía política y cualquier murmullo en contra del régimen era suficiente para desaparecer. Amin justificaba todo con una frase perturbadora: «Estoy limpiando Uganda. Soy el padre de esta nación». Pero este padre abrazaba con una mano y ahorcaba con la otra. El dictador que redibujó Uganda. En 1971, Idi Amin dejó de ser solo un general. Se autoproclamó presidente, comandante en jefe, jefe del Estado Mayor y ministro de Defensa. Todo el poder concentrado en sus manos. Al principio, su imagen seguía siendo la de un salvador nacional. Viajaba por Uganda prometiendo empleo, seguridad y comida. Expulsaba diplomáticos corruptos y hablaba como un líder fuerte y decidido. Pero pronto,
esa fachada comenzó a desmoronarse. El orden que Amin imponía era una jaula invisible, donde el miedo era la única barrera. Las desapariciones se multiplicaron. Críticos del gobierno, periodistas incómodos y oficiales demasiado carismáticos eran eliminados. Nadie estaba a salvo. Amin desconfiaba de todos y solo se rodeaba de familiares, miembros de su tribu y mercenarios. Pero Amin no solo gobernaba con terror, lo hacía con teatralidad. En televisión aparecía con uniformes llenos de medallas y títulos absurdos. Último rey de Escocia, conquistador del Imperio Británico, señor de todas las bestias de la tierra. Mientras el mundo se burlaba, en Uganda nadie se reía. Cada broma podía costarte la vida. El Salvador que sembró el terror. La delincuencia bajó, los mercados se reactivaron, la corrupción se escondió. Uganda parecía renacer, pero era solo el efecto de una estrategia macabra. Idi Amin distribuye el miedo como una medicina. Selectivo, preciso, efectivo. Nadie se sentía completamente seguro, pero muchos se sentían protegidos, siempre que no se metieran en problemas. Su talento oscuro era innegable. Sabía cómo manipular las noticias. Liberaba a 100 presos y el día siguiente ejecutaba a 20 enemigos. Nadie hablaba de los muertos, todos celebraban a los liberados. El dictador sonreía, el pueblo temblaba y el mundo guardaba silencio. Pero el poder absoluto tiene un precio. La paranoia de Amin crecía más rápido que su popularidad. Sin oposición externa, el enemigo estaba dentro de él. Entonces, Amin decidió que no quería ser solo un presidente militar. Quería ser un ícono africano. Se presentó como el salvador del continente, el líder que devolvería la dignidad robada por el colonialismo. En 1972 dio su golpe maestro. Expulsó a más de 40.000 asiáticos de Uganda, arrebatándoles negocios y hogares. Uganda entró en un colapso económico, pero el pueblo, hambriento de un enemigo, lo aplaudió. Mientras tanto, Amin cultivaba alianzas peligrosas, buscando armas, dinero y validación para sostener su reinado de terror. El actor del terror. Idi Amin no solo gobernaba, actuaba. Se convirtió en un maestro de la teatralidad política. Invitaba a dictadores de países enemigos de Occidente, les ofrecía banquetes lujosos, bailes y discursos interminables. En Uganda, cada visita era una prueba de su prestigio. El mensaje era claro: el mundo me respeta, yo soy el verdadero líder de África. Pero mientras el espectáculo continuaba, las purgas internas se volvían más discretas. Los cuerpos ya no aparecían en las calles, simplemente desaparecían. Amin entendía el juego. Sabía cuándo gritar, cuándo sonreír, cuándo negociar y cuándo ejecutar. Su máscara de salvador africano era tan efectiva que incluso líderes internacionales y figuras afroamericanas lo veían como un símbolo de orgullo racial. Sin embargo, detrás de los discursos y las sonrisas, Uganda se desmoronaba. El hambre regresaba, los hospitales se quedaban sin insumos, las escuelas sin profesores, los mercados sin productos. Pero para Amin todo eso era irrelevante mientras el show continuara. La paranoia de un dictador. En la cúspide de su poder, Amin no encontró paz, sino miedo. Comenzó a ver enemigos en cada sombra, conspiraciones en cada susurro. Veía traición en los gestos de sus aliados y ambición en sus silencios. Cuando crees que todos quieren matarte, terminas matando tú primero. Uganda se convirtió en su campo de exterminio personal. El bufón sangriento. Las purgas comenzaron como un espectáculo macabro. Oficiales ejecutados sin juicio, ministros arrestados en plena reunión, líderes religiosos desaparecidos tras críticas públicas. Nadie estaba a salvo, ni siquiera su propia familia. Una de sus esposas favoritas fue asesinada por orden suya, acusada de infidelidad. Pero lo más perturbador no eran las muertes, sino el ritual. Amin no solo ordenaba los crímenes, los disfrutaba. Se decía que asistía a torturas, que observaba cómo sus enemigos colgaban y se desangraban. Rumores de canibalismo y trofeos humanos se esparcieron como una sombra sobre su figura. Uganda se había transformado en un teatro de horror, con Amin como el único actor y entre 300.000 y 500.000 víctimas como su audiencia silenciosa. El país sin alma. Mientras el Nilo se llenaba de cadáveres, el país se vaciaba de esperanza. La economía colapsó,
Las tierras expropiadas quedaron improductivas y el miedo paralizó a todos. Amin, paranoico, rotaba de residencia, usaba dobles y disfrazaba su paranoia con desfiles en su honor. Se hacía llamar presidente vitalicio, cubría los muros con su rostro y se presentaba como un libertador. Pero detrás de su sonrisa y sus bailes, Uganda agonizaba, y cualquiera que cuestionara su realidad simplemente desaparecía. El dictador y su delirio. Idi Amin ya no lideraba Uganda. Gobernaba un mundo de paranoia, sangre y poder sin propósito. En los años 70, mientras el país colapsaba entre mercados vacíos y una población aterrada, Amin buscó aliados en líderes tan rotos como él. Libia le enviaba armas y dinero, Corea del Norte le enseñaba a manipular la información y crear una narrativa oficial, e Irak admiraba su brutalidad. Amin incluso declaraba abiertamente su admiración por Hitler, culpando al sionismo de los males de África. ¿Era provocación, locura o estrategia? El hombre que desafió al mundo. Mientras Occidente lo veía como un monstruo, Amin se convirtió en símbolo para movimientos radicales y guerrillas extremistas que admiraban su desafío al orden global. Pero jugar con fuego tiene un precio. En 1976, el secuestro del vuelo 139 de Air France lo puso en la mira internacional. Amin ofreció apoyo a los secuestradores palestinos, desafiando abiertamente a Israel y al mundo libre. Uganda se convirtió en escenario de un enfrentamiento global, y Amin en el protagonista de una tragedia que estaba por alcanzar su punto máximo, la noche que humilló a Idi Amin. En 1976, el vuelo 139 de Air France fue secuestrado por terroristas pro-palestinos y desviado al aeropuerto de Entebbe, en Uganda. Idi Amin no solo permitió la operación, la respaldó con entusiasmo. Apareció en televisión, sonriendo, prometiendo que los rehenes estarían seguros. Se presentó como mediador, pero estaba jugando con fuego. Israel respondió con una audaz operación de rescate que desafió toda lógica militar. En una noche, comandos israelíes aterrizaron en secreto, liberaron a los rehenes y eliminaron a los terroristas junto con soldados ugandeses que colaboraron. Fue una humillación devastadora para Amin. Su aeropuerto violado, su ejército burlado, su imagen internacional destrozada. Desde ese momento, su paranoia alcanzó niveles insostenibles. Amin empezó a ver enemigos en todas partes, cerró fronteras y aumentó las purgas internas. Gobernaba con el miedo, pero ahora el miedo lo gobernaba a él. El último error de Idi Amin. A finales de los años 70, el imperio de terror de Amin comenzaba a colapsar. Uganda sangraba. Una economía arruinada, un ejército debilitado y un pueblo exhausto. Incluso sus aliados, como Gaddafi y Corea del Norte, empezaron a distanciarse. Desesperado, Amin cometió su último error: invadir Tanzania en 1978. Creía que sería una victoria fácil, pero Tanzania no solo tenía un ejército más disciplinado, sino que también albergaba exiliados ugandeses listos para luchar. Lo que siguió fue un desastre. El dictador que había gobernado con delirio estaba a punto de enfrentar su caída final. El último vuelo de Idi Amin. En 1979, Tanzania respondió con furia al ataque de Idi Amin. Con el apoyo de exiliados ugandeses, lanzó una ofensiva implacable que en pocos meses arrasó Kampala, la capital de Uganda. El gran dictador no luchó, no dio un discurso heroico, ni enfrentó una batalla final. Amin huyó como un ladrón que abandona su propia casa. En helicóptero, acompañado por los restos de su círculo íntimo, escapó primero a Libia, donde Gaddafi le ofreció asilo temporal. Luego se instaló en Arabia Saudita, donde, increíblemente, vivió en tranquilidad. Tenía casa, servicio, dinero y seguridad. Caminaba libremente por las calles de Jeddah, visitaba mezquitas y comía en restaurantes. Para muchos de sus vecinos, era un hombre más. Cuando los periodistas lograban acercarse, Amin nunca mostró arrepentimiento. Decía que todo lo que hizo fue por el bien de Uganda, que la historia lo recordaría como un patriota y un salvador. Pero la historia tenía otros planes. El legado de sangre. Idi Amin, el dictador que nunca pagó. Idi Amin murió en 2003, en una cama de hospital en Arabia Saudita, rodeado de su familia, en paz. Una paz que jamás ofreció a su pueblo. Nunca fue juzgado,
En Uganda su figura sigue dividiendo opiniones. Algunos lo defienden, recordando un supuesto orden y dignidad africana. Otros lo ven como un monstruo que dejó una herencia de sangre. Idi Amin no tuvo un final épico, pero su sombra aún mancha las páginas de África. El dictador que encarnó el horror. Idi Amin no solo gobernó Uganda, la sometió. Eligió matar a quienes lo desafiaban, abrazar el delirio y envolverlo en una bandera de falsa grandeza. Eligió el espectáculo sobre la verdad, el culto a su propia imagen sobre el bienestar de su pueblo. Pero no fue un psicópata cualquiera. Fue un maestro de la manipulación, un genio oscuro que sabía leer el pulso de las masas y decirles lo que querían escuchar mientras hacía exactamente lo contrario. Amin no solo lideró, engañó. Se convirtió en un espejo distorsionado de un África recién liberada, un continente con heridas coloniales profundas y líderes improvisados que luchaban por encontrar equilibrio entre independencia y estabilidad. Era un bufón, sí, pero su comedia era mortal. En su chiste sangriento murieron más de 500.000 personas. No hay sátira que justifique ese horror. Idi Amin fue muchas cosas: un militar, un dictador, un showman. Pero sobre todo fue una advertencia. Una advertencia sobre lo que sucede cuando se entrega poder absoluto a alguien que nunca aprendió a soltarlo. Una advertencia sobre cómo el miedo puede disfrazarse de liderazgo y cómo las naciones, en momentos de desesperación, pueden abrazar monstruos solo porque les prometen orden. Hoy, su historia no es solo parte del pasado, es un reflejo inquietante que sigue resonando en cada rincón del mundo. Porque cada vez que un líder concentra demasiado poder, cada vez que una voz disidente desaparece, cada vez que la violencia se justifica con discursos grandilocuentes, el fantasma de Idi Amin regresa. Esperamos que este contenido te haya llevado a reflexionar sobre esta figura histórica tan compleja. Si tienes algo que aportar, alguna opinión o dato que quieras compartir, no dudes en dejarlo en los comentarios. Nos encantaría conocer tu perspectiva. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para seguir explorando más historias fascinantes y profundas con nosotros.